La laringe es aparato de la respiración y de la fonación al mismo tiempo. Permite el pasaje del aire que respiramos hacia el interior del cuerpo y el aire que exhalamos hacia el exterior, produciendo el sonido. Está situada en la parte media del cuello y se encuentra debajo de la lengua, delante de otro órgano que es la faringe, que no debemos confundir, que es órgano de la digestión, y a la altura de la quinta, sexta y séptima vértebras cervicales. Nosotros ya estudiamos, sabemos que esta es el atlas, este es el axis, o primera y segunda, tercera, cuarta, quinta vértebra cervical, sexta y séptima vértebra cervical. Bien, como les estoy diciendo, va a estar íntimamente relacionada con esto, que es el hueso hioides. El hueso hioides es un hueso que está situado en la cara anterior del cuello y que presenta para su estudio una asta anterior y una asta posterior y un cuerpo. Del hioides van a partir músculos hacia arriba que van a ser los suprayoideos y del hioides hacia abajo van a partir músculos que son los infrayoideos. En lo que respecta a la laringe, tenemos que saber que está formada por cartílagos medios e impares y cartílagos pares o laterales. Los cartílagos medios e impares son el cartílago tiroides, el cartílago cricoides y el cartílago cricoides se relaciona íntimamente con los cartílagos aritenoides, que van a ser los que van a formar parte de las cuerdas vocales. ¿Qué tenemos que saber? Vamos a hacer un dibujito. Este es el hioides. Entre el hioides y el tiroides existe un medio de unión que es una membrana que se denomina tiroioidea. Entre el tiroides y el cricoides está la membrana cricotiroidea. Ahora vamos a estudiar cada cartílago de manera independiente. El cartílago tiroides tiene forma de libro abierto hacia atrás. Tiene un asta mayor, un arco, un ángulo entrante y dos astas menores. En el ángulo entrante del tiroides es donde va a prestar inserción el cartílago epiglótico para producir la oclusión de la vía respiratoria. ¿Por qué les digo de libro abierto hacia atrás? Porque tiene esta forma el cartílago tiroides. Si uno lo viera de perfil, veríamos aquí que presenta esta saliencia, que es lo que en el cuello palpamos hacia anterior, el borde anterior del cartílago tiroides, que es lo que denominamos la nuez a nivel del cuello. Respecto al cartílago cricoides, como les dije hoy, tiene forma de anillo de sello. Un anillo de sello o un anillo que presenta una piedra que tiene disposición posterior. ¿Sí? Si uno viera el cricoides y esto es anterior y esto es posterior, el sello del anillo o las iniciales de la persona estarían dispuestas hacia posterior. Entonces lo vamos a ver. Tiene un arco anterior y un arco posterior que es de mayor altura. Aquí y en el borde superior del cartílago cricoides se va a articular con los cartílagos aritenoides. Los cartílagos aritenoides van a hacer las veces de puerta vaivén, como para que ustedes se imaginen, y van a estar situados aquí. Los aritenoides son cartílagos que tienen forma triangular, que tienen un vértice anterior y una base posterior. El vértice hacia anterior se encuentra en relación con los cartílagos corniculados o cartílagos de Santorini, que
van a estar unidos al aritenoides por medio de una articulación de tipo anfiartrosis y prolongan hacia anterior el vértice del aritenoides. Hacia posterior tiene, si esto es interno y esto es externo, hacia interno va a tener la apófisis vocal y hacia externo la apófisis muscular para inserción de los músculos constrictores y dilatables de la glotis. Y la apófisis vocal va a ser parte de lo que es la glotis cartilaginosa. Hacia anterior se va a estar insertando el músculo vocal y por lo tanto del lado contralateral sucede lo mismo. Cartílago corniculado y cartílago aritenoides. El cartílago aritenoides va a estar articulado con el cricoides por medio de una articulación de tipo trocoide, porque va a generar su movimiento de rotación interna y de rotación externa sobre el arco del cricoides. La laringe está conectada con un montón de estructuras. Bueno, hacia arriba la membrana tiroidea, hacia abajo la membrana cricotiroidea. Bien, acá hacemos los accesos cuando necesitamos hacer una vía aérea de emergencia. La famosa cuando introducen la lapicera en las películas o ven, bueno, están entrando a este nivel porque las cuerdas vocales quedan por encima. Entonces acá, si hay un edema de glotis, vieron que la glotis es un espacio muy angosto, si se inflama la mucosa se produce un edema y se cierra la vía respiratoria. Entonces entramos por acá para poder darle a esa persona un acceso respiratorio que no se muera. Debajo del cricoides ya tenemos la membrana cricotraqueal, que lo va a unir con el órgano de la respiración, principalmente que es la tráquea, que está compuesto por cartílagos en forma de C, de disposición de convexidad anterior, que se superponen uno por encima del otro y son incompletos, por eso es una C. Los cartílagos traqueales son así. Y entre ellos existe una membrana que los va uniendo. Bueno, vamos a estudiar la configuración interna de la laringe. Es un tema que muchas veces les cuesta y no saben por dónde empezar a la hora de rendir un examen oral. Entonces, para tener en presente vamos a hacer un corte coronal de la laringe. Sabemos que el corte coronal pasa por la sutura coronal o frontoparietal. A esta altura ya tenemos que imaginárnoslo. Es un plano que pasa por la sutura coronal. Entonces vamos a encontrar a la laringe compuesta internamente, porque estamos viendo la configuración interna, por un primer relieve, que es la banda ventricular o cuerda vocal superior, un segundo relieve, que es la cuerda vocal verdadera o cuerda vocal inferior. ¿Sí? Vamos a reproducirlo del otro lado. Entonces, un primer relieve o banda ventricular o cuerda vocal superior, un espacio que ahora les voy a decir cómo se llama, y la cuerda vocal inferior o verdadera. Si uno hace un corte coronal, repito, estamos viendo entonces lo que es lateral derecho, lateral izquierdo, estamos viendo superior y estamos viendo inferior. Entonces yo les dije que estaba dibujando algunos relieves. Estos relieves, el primero, se denomina banda ventricular o cuerda vocal superior, ¿sí? Que es un repliegue ligamentario que encontramos a nivel de la mucosa. Este segundo repliegue que asoma hacia la luz de la laringe son las cuerdas vocales inferiores o cuerdas vocales verdaderas. En el espesor de la cuerda vocal, en el interior de la cuerda vocal, vamos a tener de la verdadera músculo tiroaritenoideo inferior y ligamento tiroaritenoideo inferior. Eso es lo que va a determinar la presencia de un repliegue más fuerte y funcional, mientras que en la banda ventricular o cuerda vocal superior solamente tenemos un ligamento. No es contráctil, la función de la cuerda vocal superior es casi nula. Las cuerdas vocales inferiores van a delimitar un espacio antero-posterior que se denomina glotis, que es este espacio que queda entre ellas. La glotis es el segmento por donde ingresa el aire que respiramos y egresa en la exhalación el aire expirado. Cuando el aire ingresa funciona como vía respiratoria, cuando el aire egresa funciona como vía respiratoria y fonatoria, porque estamos exhalando el aire con dióxido de carbono y a su vez está haciendo vibrar las cuerdas vocales como pasa con un instrumento como una guitarra.
Vibra la cuerda y produce el sonido. Sale el aire y sale la voz. ¿Bien? Por eso decimos que la laringe es órgano de fonación y respiratorio al mismo tiempo. Quiero mostrarles este otro espacio que les dibujé aquí al costado, que se denomina ventrículo laringio. Ventrículo laringio o ventrículo de Morgagni, es lo mismo. Los ventrículos laringios están a ambos lados en un corte coronal, los vemos. Entonces, a mí me va a quedar la laringe internamente dividida en 3 espacios. Bien, va a quedar un espacio por encima de esta estructura que es la glotis, va a quedar un espacio supraglótico, va a quedar un espacio comprendido entre las cuerdas vocales inferiores, que va a ser el espacio glótico, y un espacio inferior que va a ser el espacio sub o infraglótico. Supra hacia arriba, glótico a nivel de la glotis y subglótico o infraglótico hacia inferior. Estos espacios se consideran así separadamente porque tienen que ver con algo que vamos a estudiar más adelante, que es el drenaje linfático de la laringe y la localización de patologías a nivel de la laringe. Dicho esto, tenemos que saber, ahora les voy a hacer otro corte, donde vamos a hacer un corte así, un corte axial, ¿sí? El corte que estudiamos recién, ¿sí? El corte que estudiamos recién fue un corte coronal, cortamos así, Por eso vimos la cuerda vocal superior, el ventrículo laringio, la cuerda vocal inferior, ¿está? Espacio supraglótico, espacio glótico, espacio infraglótico. Ahora vamos a hacer un corte así del órgano, y lo vamos a mirar desde arriba. Eso se denomina corte axial o corte anteroposterior. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver vamos a dibujarles, así no los confundo, esto es anterior y esto es posterior, y vamos a ver desde arriba a las bandas ventriculares, que va a ser de mucosa de color rosado, y por debajo me voy a encontrar con el espacio de la glotis. ¿Estamos? Entonces vamos a ver si uno hace una laringoscopía que mira la laringe, vamos a tener un primer repliegue, que es este, que son las bandas ventriculares o cuerda vocal falsa, que son las superiores, que no vemos nada más que un repliegue, y después vamos a ver esta segunda estructura, que es el segundo repliegue, que forma las cuerdas vocales verdaderas. Y este espacio que queda en el centro, este espacio antero-posterior, delimitado entre ambas cuerdas vocales, ese espacio se denomina glotis. Entonces la glotis es un espacio, por definición, antero-posterior, situado entre los bordes libres de las cuerdas vocales verdaderas. Bien, va a tener un segmento que va a ser membranoso y va a tener un segmento que va a ser cartilaginoso. El segmento que va a estar relacionado con la parte muscular va a ser el segmento membranoso y el segmento cartilaginoso va a ser el que va a estar relacionado con los cartílagos aritenoides. Bien. Entonces, esta es la glotis membranosa y esta es la glotis cartilaginosa. Ahora lo vamos a seguir estudiando. ¿Cuáles son los músculos de la laringe? Vamos a tener músculos que van a ser intrínsecos, que van a pertenecer, van a comenzar y van a terminar dentro de la laringe, y músculos extrínsecos, que son músculos que van a ir desde la laringe a órganos vecinos.
que van a ser, ¿cuáles son los extrínsecos? Los vamos a nombrar aunque sea. Los extrínsecos son esternotiroideo, puede ser que los encuentren con otra nomenclatura. Ustedes estudian la nomenclatura que tienen a su alcance. Esternotiroideo, el tiroideo, el constrictor inferior de la faringe, el estilofaringio y el faringostafilino. Estos son los músculos extrínsecos. Y los músculos intrínsecos, o propios de la laringe, van a ser los que se vayan a distribuir en tres grupos. El grupo de los músculos tensores, el grupo de los músculos dilatadores de la glotis, y los músculos constrictores de la glotis. Ya sabemos a esta altura que la glotis es el espacio antero-posterior que queda delimitado entre el ligamento vocal o cuerda vocal verdadera. Bien, entonces nos vamos a ocupar de estos, de los músculos intrínsecos, los tensores, los dilatadores de la glotis y los constrictores de la glotis. Dentro de los músculos tensores, el músculo tensor por excelencia es el músculo cricotiroideo. Entonces, para recordarlo decimos así: se tensa, la cuerda se tensa. Esta es la, como dicen ustedes, la escarpinemotecnia para poder acordarnos que el cricotiroideo es el que la cuerda vocal se tensa cuando actúa el mismo. El cricotiroideo va a estar ubicado entre estas dos estructuras, entre el cricoides y el cartílago tiroides. Tenemos el tiroides, visto de perfil, hasta superior o hasta mayor, hasta inferior menor, y el cricoides aquí abajo. Acuérdense que el cricoides es como un anillo de sello que mira para atrás, entonces esta parte es más alta. Y ahí tenemos al músculo cricotiroideo, que va así. Cricotiroideo. Entonces, cuando este músculo se contrae, ¿qué hace? Bascula, hace descender al cartílago tiroides y aquí adentro es donde viven las cuerdas vocales, donde están las cuerdas vocales, y hace que al descender al cartílago tiroides, que baje en esta dirección, la cuerda se tensa. Se pone como la cuerda de una guitarra, más aguda, adquiere mayor tensión. Ese es uno de los músculos que tenemos que conocer. Luego vamos a tener, ese es el músculo tensor. Luego tenemos a los músculos cricoaritenoideos, lateral y posterior. Los músculos cricoaritenoideos van a ir, si nosotros hacemos una vista de la laringe, se los voy a dibujar con otro color, así dejamos el rojo para los músculos. Hacemos una vista superior de la laringe, lo que se denomina una laringoscopía. Miramos adentro. Entonces hacia arriba vemos los ligamentos o banda ventricular y hacia abajo me va a quedar las cuerdas vocales. Esto es anterior, esto es posterior. Esta cuerda vocal es el músculo vocal, el músculo tiroaritenoideo inferior. Los cartílagos aritenoides van a estar ubicados en esta región. Acuérdense que el cartílago aritenoides tiene una apófisis muscular que es anterior, una apófisis vocal y una apófisis muscular. La apófisis vocal es la que va a formar con el músculo la parte de la glotis membranosa y hacia atrás la glotis cartilaginosa que queda compuesta por el aritenoides. Entonces, tenemos dos músculos, cricoaritenoideos posteriores y cricoaritenoideos laterales. Los cricoaritenoideos posteriores van a nacer del cartílago aritenoides y se van a insertar en el cricoides en su cara posterior. Entonces, cuando actúen estos músculos, ¿qué van a producir? Van a hacer que el cartílago rote en esta dirección y la cuerda vocal se separen. ¿Bien? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, esto rota y esto se abre.
se va para afuera. Entonces nos va a quedar así. El cartílago va a quedar para allá, el otro cartílago va a quedar para allá, y la cuerda vocal se separa. ¿Bien? Porque el cartílago hizo este movimiento. Entonces, ¿qué hizo? Dilató el espacio glótico. ¿Bien? Ahora, los cricoaritenoideos, de nuevo ubicamos a los dos aritenoides. Vamos a dibujar el músculo vocal. Recuerden que lo que estamos viendo aquí es anterior y aquí es posterior. Los cricoaritenoideos laterales van a tener esta función. Se insertan en la apófisis muscular y van a ir. ¿Qué hacen? Cuando traccionan, cuando se contraen, los aritenoides se van a encontrar en el centro. Van a ir hacia adentro. Bien, los dos van a ir hacia adentro. Entonces, ¿qué pasa con este espacio? Se juntan las cuerdas vocales, entonces se cierra la glotis. ¿Se entendió? Esos son los cricoaritenoideos laterales. Porque el posterior tirado para allá, rota y abre. Este es el posterior, cricoaritenoideo posterior. Esos son los dos movimientos que vamos a encontrar en la laringe cuando actúan estos músculos. Entonces, repasando, músculo tensor, cricotiroideo, acuérdense, se tensa, cricoaritenoideo lateral es constrictor de la glotis porque achica el espacio y el cricoaritenoideo posterior es dilatador. En el ángulo entrante del cartílago tiroides se va a estar insertando el cartílago epiglótico, que no es lo mismo que la glotis, es un cartílago epiglótico que lo que hace es ascender y descender para tapar, asciende y desciende para poder producir la deglución adecuadamente y que el material que uno está ingiriendo, el bolo alimenticio, no se meta, no ingrese en la vía aérea. Entonces, cuando nosotros deglutimos, la laringe asciende, la epiglotis, si lo vemos en un corte sagital, el corte sagital divide al cuerpo en dos mitades, entonces estamos viendo el cartílago tiroides y la epiglotis que está ahí, asciende y desciende y ocluye la vía aérea y a ambos lados, a esta altura, tenemos ¿qué cosa? La faringe con los senos piriformes o la laringofaringe para que el bolo alimenticio caiga en la faringe, siga por la vía digestiva y se continúe con el esófago para llegar al estómago. Bien, entonces queda tapadita por la epiglotis. La epiglotis para poder funcionar de esta manera está unida a la lengua, está unida íntimamente a la lengua. Entonces, vamos a ver que si uno estudia la base de la lengua, ¿sí? Perdón, este no va, tenemos aquí la fosa amigdalina con sus dos pilares. La fosa no es un diablo, La fosa amigdalina es el sector donde viven, digo yo, donde alojan a las dos amígdalas, donde tenemos el pilar palatogloso hacia anterior, porque esta es la lengua. Vamos a aprovechar eso y le vamos a hacer una L de lengua. Entonces el pilar anterior, que es el palatogloso, y hacia posterior el palatofaringio. Hacia atrás va a haber un repliegue que va a unir la lengua con la epiglotis, que es el repliegue gloso-epiglótico medio, y los dos repliegues gloso de lengua, epiglóticos laterales, gloso-epiglótico medio, gloso-epiglótico lateral. Queda un espacio aquí en el medio, entre los dos repliegues, la lengua anterior y la epiglotis posterior,
que se denomina valécula. Para que ustedes se orienten aún más, vamos a agregar, acá estamos viendo la úvula, que no le decimos más la campanilla, sino que es la úvula, ¿eh? Estamos viendo la parte posterior de la boca. El paciente está diciendo ah, y yo estoy evaluando la orofaringe, las fauces. Esto se denomina istmo porque es un estrechamiento, istmo de las fauces, que está comprendido entre los pilares de la fosa amigdalina, la úvula hacia superior, la úvula, la base de la lengua hacia anterior, y si yo miro, sobre todo en los niños, es muy común de ver acá la epiglotis asomando, porque la laringe de los niños es un poquito más cortita que los adultos. Y entonces recuerden que la epiglotis está unida a la lengua para poder producir estos movimientos de ascenso y de descenso por medio de músculos y van a determinar la presencia de los repliegues. Piensen que los músculos que se dan debajo de la mucosa es como cuando uno cuelga, por ejemplo, una sábana o una prenda a secar en la soga. Entonces, ¿qué pasa? La prenda cuelga por la soga y sigue su recorrido. Bueno, lo mismo le pasa a la mucosa, que serían las veces de la sábana que ustedes están colgando, sobre las sogas, que serían los músculos o tendones que están formando parte de los componentes músculo-membranosos de la laringe o de cualquier órgano. ¿Está claro? Entonces, acá estoy viendo la fauces, una persona con la boca abierta, acá está la lengua, con la B lingual, y ¿qué vamos a ver? Entonces, dijimos la base de la lengua, la base de la lengua, la fosa palatina o amigdalina, con los dos pilares, anterior y posterior, y atrás vemos las dos fositas o valéculas de los repliegues glosoepiglótico medio y lateral. Y esta es la epiglotis. Estamos a ambos lados. Si yo quiero hacer un dibujito de la laringofaringe, la laringe es un tubo rígido porque es cartilaginoso, y la faringe es un tubo membranoso, muscular. Entonces, cuando aparece la laringe, la faringe queda aplastada. Siempre hacia anterior está la laringe, estamos viendo anterior, esto es posterior. La laringe empuja sin querer a la faringe y la faringe queda limitada a estos dos canales. Estos dos canales laterales se denominan recesos piriformes, senos piriformes o receso faringolaringeo. Aquí, cuando asciende la epiglotis, siguiendo con la explicación anterior, tapa la vía aérea, tapa, y el bolo alimenticio va a caer entonces por los dos senos piriformes. Pasa de largo, se va para la faringe, ¿bien? Y la vía aérea queda resguardada. Es muy importante porque cualquier alimento que ingrese en la vía aérea primero nos va a dar un montón de tos, nos va a hacer toser muchísimo, y después que si yo estoy con mi sensorio deprimido, ¿qué quiere decir? No que está triste mi sensorio, sino que no estoy muy consciente de lo que me pasa, puedo llegar a tener lo que es una aspiración, una broncoaspiración, donde puede caer contenido de mi boca adentro de la vía respiratoria y producir una infección muy severa en los pulmones. ¿Bien? Bien, yo me sigo preguntando a mí sola porque estoy acá sola con la compu, pero bueno, algún día me voy a responder, ahí me voy a preocupar. Esta entonces era la banda ventricular o ligamento vestibular, ventrículo laringio, y la cuerda vocal verdadera o ligamento vocal. El drenaje linfático de la laringe se va a dividir en 3 pisos, como lo estamos viendo, por eso también les explicaba esto cuando hablamos de la configuración. En el piso supraglótico, esto es la región glótica, y esto es infra o subglótico. Vamos a ponerle la I, así no nos confundimos. En lo que respecta a las redes sub e infraglótica, tienen un gran desarrollo linfático, pero a nivel glótico es muy pobre la red linfática. Los ganglios, el drenaje linfático del órgano a nivel supraglótico va a ir a las cadenas yugulares, derecha e izquierda, cadena yugular interna.
y el infraglótico va a drenar a través de la membrana cricotraqueal en los ganglios recurrenciales, los ganglios linfáticos de las cadenas recurrenciales. Por supuesto que los ganglios linfáticos de ambas cadenas se van a relacionar a la derecha o a la izquierda con los orígenes de la gran vena linfática o del conducto torácico, a la derecha y a la izquierda. Por los dos nervios laringeos, que son ramas del décimo par o neumogástrico o vago. Va a dar el laringio superior, va a dar un ramo externo y un ramo interno. Esos ramos los vamos a encontrar, si recordamos, el cartílago tiroides está unido al hueso hyoides por una membrana que es la membrana tiroidea. Hacemos el hyoides, hacemos el tiroides, la membrana tiroidea. Esta membrana presenta un ojal a cada lado por donde va a estar ingresando la rama interna del nervio laringio superior y la rama externa continúa hacia afuera. Bien, entonces laringio superior, una rama interna y una rama externa. La interna penetra por el orificio de la membrana tiroidea. El ramo externo del laringio superior va a estar destinado a la inervación del músculo que tenemos. Acá teníamos al cricoides. Y se acuerdan qué músculo era el músculo tensor, el cricotiroideo, que tenía dos haces. Esta rama va a estar inervando al cricotiroideo, la rama externa del nervio laringio superior. Bien, cricotiroideo, recordamos, se tensa, inervada por la rama externa del laringio superior. El resto de los músculos de la laringe van a estar inervadas por el nervio laringio inferior, que es el nervio recurrente. Nervio superior, laringio inferior es el nervio recurrente, que como dice recurrente o laringio inferior, justamente se denomina así porque es un nervio que desciende por el cuello y hace su recurrencia. A nivel derecho pasa por debajo de la arteria subclavia y vuelve a ascender por el cuello, y a nivel izquierdo pasa por debajo del callado de la aorta. Por eso se denominan nervios recurrentes. El laringio inferior o recurrente va a estar inervando al resto de los músculos. ¿A cuáles? De los intrínsecos, ¿no? Al tiroaritenoideo, al cricoaritenoideo posterior, al cricoaritenoideo lateral, a los interaritenoideo o aritenoideos transverso y oblicuo, y al músculo vocal o tiroaritenoideo inferior. A todos estos inerva el nervio recurrente. Fíjense que el laringio superior, por medio de su rama externa, va a estar inervando al cricotiroideo, como dijimos. Entonces el cricotiroideo es el único que no está inervado por el laringio inferior, lo cual, si nosotros dañamos este nervio, el laringio inferior, vamos a tener un predominio de la tensión de la cuerda vocal, porque todos estos músculos no están funcionando. Bien, entonces aparecen también las disfonías, cuando hay una cuerda que no funciona bien o cuando las dos están con una función disminuida. Los vasos y nervios de la laringe van a estar dados por las arterias laringeas. Arteria laringea superior, arteria laringea inferior y arteria laringea posterior. La arteria laringea superior penetra la membrana tiroidea junto con el nervio, con la rama interna. La laringea superior es rama de la tiroidea superior. Laringea superior irriga la porción superior de la laringe. La laringea inferior perfora la membrana cricotiroidea y la laringea posterior, estas dos son ramas de la tiroidea superior, y la laringea posterior es rama de la tiroidea inferior. Va a irrigar la parte posterior de la laringe. Laringea posterior, laringea superior y laringea inferior. Estas dos son rama de la tiroidea superior
Y estas dos son ramas de la tiroidea inferior. Tiroidea superior, rama de la carótida externa, tiroidea inferior, rama de la subclavia o del callado aórtico. El drenaje venoso está dado por las venas satélites o comitantes a las arterias, y las venas laringia superior y laringia inferior van a drenar en la yugular interna por medio de la vena tiroidea superior y el tronco tirolinguofacial. Las laringias posteriores van a las venas tiroideas inferiores.